todos y a todas y bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy llegó el día del análisis de la Retroid Pocket 3 Plus. Después de 2 semanas de espera desde mi compra en la web oficial de Retroid, por fin voy a poder comprobar de primera mano todo lo bueno que se dice de esta consola. Ya tenemos aquí la caja, como veis, igual o muy similar a la de la primera Retroid Pocket 3, con lo único reseñable que en la parte derecha tenemos todos los colores disponibles de esta consola, que son nada menos que 8, desde las dos versiones 16 bits, europea y estadounidense, índigo, negro, naranja, retro y las dos transparentes, la azul y la violeta. Y ahora sí vamos a abrir ya la caja para ver qué nos trae dentro. Quitamos la pegatina de Retroid y la caja, al igual que la de la Retroid Pocket 3, tenemos una pequeña ventanita donde ya se puede ver la consola con un manual encima. Sacamos todo, quitamos el manual y aquí tenemos ya la consola. Como veis, el modelo con los botones de colores de la Super Nintendo europea y con su bolsita de plástico protectora. También tenemos el protector de pantalla de cristal templado y por último un cable USB tipo C que aparentemente es de buena calidad. Como podéis ver, tanto la caja como todo lo que lleva dentro es lo mismo que la Retroid Pocket 3. Y llegado este momento y antes de seguir con la consola, tengo que hacer un pequeño alegato mostrando mi total descontento con la manera de proceder de Retroid. Nos venden la Retroid Pocket 3 original y tan solo 3 meses después sacan la misma consola con más potencia. Sin duda alguna una estrategia de marketing nefasta para el usuario. Y ahora sí seguimos con la consola y el manual de usuario, más que un manual, parece un panfleto de publicidad. Solo nos vienen las características de la consola y varias fotos con las distintas ranuras y controles de esta. Pasamos a ver ahora la Retroid Pocket 3 Plus, le quito el plástico y aquí la tengo ya en mis manos. Y lo primero que me viene a la mente es que es exactamente igual a la Retroid Pocket 3, una pena que ya no la tenga para hacer la comparativa. Y también, por supuesto, que es una consola, en mi opinión, preciosa. Empiezo hablando de la ergonomía y tengo que comentar que Retroid ha hecho muy buen trabajo con ella. Sus dimensiones y la colocación de todos los controles hacen, a mi manera de ver, que sea muy cómoda. Sí le tengo que poner algún mínimo, pero es que es quizá un pelín estrecha y que seguramente con grips sería bastante más cómoda todavía. En cuanto a los materiales, ninguna pega. Son plásticos de buena calidad, al igual que ya pasaba con el modelo anterior. Además, la web Retroid vende una actualización de sus componentes internos para convertir nuestra Retroid Pocket 3 en una Retroid Pocket 3 Plus, al igual que ya pasó con la Retroid Pocket 2 a la Retroid Pocket 2 Plus. Por lo que es de entender que han reciclado por completo la carcasa. La cruceta en esta versión sigue siendo de pulsadores, pero me ofrece las mismas buenas sensaciones que la cruceta de la Retroid Pocket 3. No vamos a tener ningún tipo de problemas en los juegos donde se ponen en evidencia las crucetas de mala calidad. Los botones de acción en este caso son de gomas. Tienen una buena superficie, se pulsan muy bien, pero a mi juicio se han quedado un poco pequeños. Si tuvieran unas dimensiones un tanto mayores, serían muchísimo más cómodos. Los sticks, los cuales son bastante similares a los de una Nintendo Switch, se mueven estupendamente, no vamos a tener ningún tipo de problema mientras jugamos. Están muy bien integrados en la carcasa y por supuesto ambos son pulsables. En la parte frontal no hay ningún tipo de botón más, se echan de menos el Start y Select que están en la parte superior, lo cual a mí no me gusta nada, ya que para hacer combinaciones de teclas, por ejemplo en RetroArch, es bastante incómodo. También en esta parte superior tenemos la salida micro HDMI y el botón de encendido. Los 4 gatillos de la máquina son también de pulsadores. Tienen buena superficie y la verdad es que se pulsan bastante bien. Pero sobre todo lo que me gusta es su colocación. Hace que la máquina sea bastante más ergonómica al jugar. En la parte inferior tenemos la ranura para nuestra micro SD con su tapa de protección correspondiente, el USB tipo C, el jack 3.5 para los auriculares y los 2 altavoces, que se escuchan así de bien.
En el lateral derecho tenemos el botón de Home y en el lateral izquierdo los dos botones para subir y bajar el volumen. Yo sinceramente echo de menos un botón de retroceso. Para hacer una comparativa de tamaños, aquí tenéis una serie de consolas desde la Switch hasta Odin, Switch Lite, 552 y por último a la Retroid Pocket 3 Plus. Como veis, esta última es la más pequeña de todas ellas. En cuanto al peso, esta Retroid Pocket 3 Plus pesa 235 gramos. Un peso bastante inferior que cualquiera de las otras consolas. La única que pesa bastante parecido es la Switch Lite, que pesa 285 gramos. Pasamos a las especificaciones técnicas de la máquina y es aquí donde verdaderamente se nota la diferencia respecto a la Retroid Pocket 3. Tenemos un chip Unisoc Tiger T618, el mismo que trae, por ejemplo, la Powkiddy X18S y que vino al canal el año pasado, o más actualmente la RG505. Tenemos una CPU octa-core, 2 a 75 a 2 GHz y 6 a 55 a 2 GHz. También monta una GPU Mali G52 MC2 a 850 MHz, una RAM de 4 GB LPDDR4X a 1866 MHz, un almacenamiento interno de 128 GB ampliable con microSD. Posee también una pantalla de 4,7 pulgadas con una resolución de 750 x 1334 y por supuesto también es táctil. La salida HDMI escala a 720p, tenemos una batería de 4500 mAh que nos dará probablemente de 6 a 8 horas de duración, dependiendo evidentemente de a qué estéis jugando. Lleva Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4G 5G y posee carga rápida. Y ahora sí, vamos a encender la máquina, vamos a hacer el primer arranque y a comprobar el tiempo que tarda en iniciarse esta Retroid Pocket 3 Plus. Recordemos que su modelo anterior tardó aproximadamente unos 40-42 segundos en iniciarse y en esta, como podéis comprobar, no llega a los 30 segundos. Y como pasaba en los últimos modelos de esta marca, de Retroid, tenemos un menú donde tendremos que escoger diversas cosas. Al principio, lo primero que tenemos que seleccionar es nuestro lenguaje, lo vamos a hacer, español de España, y lo ponemos como primera opción o opción preferente. Seguidamente nos da la opción de conectarla ya por Wi-Fi. Yo lo voy a saltar, lo voy a poner luego. También la opción de poner la zona horaria, lo vamos a pasar también. Todo esto se puede hacer luego, evidentemente. Conectamos también los servicios de Google y ahora llegamos a una de las partes más importantes o la más importante de este menú de inicio y es la de seleccionar las aplicaciones que queremos ya instalar. Retroid nos da la posibilidad de hasta 30, yo voy seleccionando las que más me interesen y la verdad que salen muchas muy interesantes. Esto nos va a ahorrar bastante tiempo de ir buscándolas en Google Play y teniendo que instalarlas individualmente. Y por último, para completar la configuración nos da la posibilidad de seleccionar un launcher, el exclusivo de Retroid o el normal que podría tener cualquier dispositivo Android. Yo he escogido este último y como podéis comprobar ya tengo aquí instaladas todas las aplicaciones que he decidido en la configuración inicial, entre los que se encuentra el launcher de Retroid al que puedo acceder desde aquí directamente. Y ya que estamos hablando de él, vamos a iniciarlo y lo primero que vamos a hacer es añadir aplicaciones para que veáis su apariencia. Añadimos una serie de aplicaciones y juegos que tengo yo ya instalados y la interfaz, como vais a comprobar ahora mismo, quedaría con unos iconos que ocupan bastante la pantalla. Si sois amantes de este tipo de formato, que sepáis que el launcher de Retroid os da esta posibilidad. En esta interfaz también tenemos un rincón para la emulación. Seleccionamos en la parte inferior izquierda, nos vamos al menú Systems para escoger los sistemas
que queremos que aparezcan en pantalla, en mi caso Game Boy y Super Nintendo. Y si entramos en uno de ellos, vemos que todo está ya preconfigurado para que funcione desde RetroArch. ¿Y cómo hacemos para poner nuestros juegos? Simplemente le damos a ROMs, le damos al botón de añadir, seleccionamos donde lo tenemos guardado, en mi caso en la memoria interna de la consola, y allí buscamos la carpeta correspondiente donde estarían los juegos del sistema concreto que queremos usar. Una vez hecho esto, le damos al botón de escanear, aparecerán todos los juegos y poco a poco irán apareciendo las portadas que la propia consola se encarga de descargar desde internet. Seguramente no saldrán las portadas de todos los juegos, pero sí de la gran mayoría. Las demás las podemos meter nosotros manualmente. Y por si alguien no lo sabe, los juegos los tendremos que meter nosotros mismos, ya que Retroid sí que incluye emuladores, pero no juegos. Si deslizamos hacia abajo en la parte superior de la consola, tendremos acceso directo a activar y desactivar el Wi-Fi, al Bluetooth, la posibilidad de enviar la pantalla a un dispositivo compatible con nuestra Retroid Pocket 3 Plus, que yo en mi caso no tengo, pero que me consta que funciona muy bien. También podremos desde aquí grabar la pantalla, todo lo que está ocurriendo en nuestra consola, y la posibilidad de activar y desactivar un icono flotante que vamos a ver próximamente, el cual ofrece posibilidades muy interesantes. También desde aquí podremos acceder a todos los ajustes y si clicamos el icono del lápiz podemos incluir nuevas acciones para este desplegable. Aunque la máquina, como dije, carece de botón de retroceso, si deslizamos desde cualquiera de los laterales hacia adentro, hará esta misma función. Y si queremos eliminar aplicaciones en segundo plano, deslizaremos desde la parte baja de la pantalla hacia el centro y desde ahí podremos ir eliminándolas una a una o directamente todas. Probamos ahora la salida micro HDMI. Le he puesto un adaptador de micro HDMI a HDMI a mi Retroid Pocket 3 Plus, le ponemos el cable y funciona a las mil maravillas. No he notado ningún tipo de lag, el sonido va perfectamente, por lo tanto podemos decir que es totalmente funcional. En cuanto a los juegos propios del sistema Android, los sencillos como este Vampire Survivors nos funcionarán de auténtico lujo. Además, en este juego en concreto, detecta perfectamente los controles. Solamente tendremos que hacer un pequeño cambio en las opciones para que el juego no se vea en vertical y podamos jugar tranquilamente en horizontal. Probando otros juegos que ya piden más rendimiento, como este Nier para Android, se nota que va bastante más fluido que en la Retroid Pocket 3. Podemos decir que funciona genial. Y aprovecho para enseñaros las posibilidades que nos da el icono flotante que nos sale en la parte derecha de la pantalla. Lo más pertinente sería la posibilidad de mapear los controles, ya que en este juego no te los detecta automáticamente. Desde aquí podremos poner sticks derecho, izquierdo, mapear botones y la verdad que se comporta a las mil maravillas. Como opciones más importantes de este icono flotante, también tenemos la posibilidad de eliminar aplicaciones en segundo plano para que la Retroid Pocket 3 Plus vaya más fluida. Hacer capturas de pantalla e incluso también poder grabar todo lo que sucede en nuestra consola. Incluso juegos más exigentes como este Asphalt 8 se juegan perfecto en esta consola. Como dato aparte para tener en cuenta, en este juego no he tenido que configurar ningún tipo de control. Ha detectado perfectamente los controles de la Retroid Pocket 3 Plus, como me ha pasado en un alto porcentaje de los juegos que he probado. Evidentemente no todos los juegos Android irán perfectos en esta máquina, pero sí que es un salto con respecto al modelo anterior y se nos abre un abanico más amplio en cuanto a juegos Android. El juego a distancia también va fenomenal. Primero he probado con la aplicación Steam Link
y como podéis comprobar en este Slane va muy fluido y detecta los controles sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasa con Xbox. Con la aplicación oficial estoy jugando al Hello Neighbor 2. Controles sin tocar, fluido desde el primer momento y esta pantalla 16:9 también ayuda mucho para jugar de esta manera. Con otras plataformas de juego a distancia también me consta que va fenomenal, pero por carecer de dispositivos adecuados no os lo puedo enseñar. Para que nadie se pueda quedar con la duda, en esta consola hay modo suspensión muy rápida, como estáis viendo, una maravilla para quien lo use. Y empezamos el análisis de la emulación de esta máquina con los 8 bits. Nintendo NES no será ningún problema. Tenemos 60 FPS sostenidos en este Castlevania. En 16 bits más de lo mismo, juego muy fluido y total soltura para jugar desde RetroArch. Como veis, tenemos bandas a los lados, pero es normal con este tipo de pantalla. En 16 bits, con juegos con chip especial como este Super Mario World 2, también se juega estupendamente. Arcade es otro sistema que tampoco se le pone cuesta arriba a esta máquina. Con juegos de mame facilitos de emular como este Bubble Bubble, seguimos con la misma tónica de juego perfecto. Subimos el listón con CPS 3 y más de lo mismo. 60 FPS sostenidos y juego muy disfrutable. Pasamos a Game Boy Advance y nuestra máquina sigue sin sufrir, va a la perfección y podemos jugar a un juegazo como este Drill Dozer cómodamente en nuestra consola. PlayStation 1 también va fenomenal y por ejemplo si utilizamos el emulador DuckStation podremos subir la resolución y que un juegazo como este Tekken 3 aparente ser casi un juego de PlayStation 2. Por si alguien se pregunta qué resolución admite, con este juego me ha permitido hasta por 4, en por 5 va bastante bien, pero se atasca un poco. Nintendo 64 con el emulador Mupen 64 FZ rinde también a las mil maravillas. Podemos jugar todo el catálogo de esta consola de Nintendo sin prácticamente configurar nada. Los juegos van muy bien, evidentemente si escogiera otro perfil seguramente irían mejor, pero el rendimiento es espectacular, incluido este famoso 007 que todos sabemos que es complicado de emular. Nintendo DS también es un lujo en esta consola. Todos los juegos que he probado rinden estupendamente e incluso podremos utilizar el control táctil para que la experiencia sea lo más parecida posible a tener la consola original. Alucinado me ha dejado el rendimiento de PSP en la Retroid Pocket 3 Plus. Con el emulador PSSPP podremos mejorar los gráficos de una manera muy notable. Incluso podemos poner al doble de la resolución juegos como este God of War que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Podría deciros que todo el catálogo de PSP va muy bien en esta consola, pero hay casos como este Killzone Liberation que no va para nada. Ya veis que incluso en el menú el rendimiento es horrible. Todavía recuerdo la cercana época donde Saturn era una máquina casi imposible de emular por consolas portátiles chinas. Ahora mismo, gracias a los nuevos modelos y la actualización de los emuladores, podemos decir que Saturn se puede jugar sin problema en una máquina como esta. Panzer Dragoon, que era un juego muy difícil de emular, ahora
como veis se ve fluidamente a 60 FPS sostenidos. La última consola de sobremesa de Sega también nos dará muchas tardes de gloria en nuestra Retroid Pocket 3 Plus. Podremos disfrutar su catálogo como si no hubiera un mañana. No me digáis que este Sega Rally 2 no es una pasada jugarlo en esta portátil. ...3DS sin embargo no es para nada emulable en nuestra consola. Lo mejor que he conseguido es este Kirby que se va parando para ir cargando datos, para poder avanzar y seguramente tocando algo podremos emular algún juego más, pero como os digo no es para nada satisfactoria la emulación de esta consola. El cubo de Nintendo, sin embargo, sí que podemos jugar a bastante parte del catálogo. No voy a decir el catálogo completo, no voy a decir ni siquiera un 80%, pero sí que he notado que muchísimos juegos de los que he probado son realmente jugables. No voy a decir que vayan al 100% todos, pero sí que me parecen disfrutables en esta consola. También Wii se deja querer, pero su emulación no llega a ser tan satisfactoria como la de GameCube. Juegos como este New Super Mario Bros. Puede ser jugable, tiene algún que otro pequeño bajón, pero si tocamos algo más el emulador, seguramente que podrá ser disfrutable 100%. Al igual que este Kirby que estáis viendo en pantalla. El emulador, por cierto, que he utilizado es el MMJ R2 que viene por defecto en la configuración de nuestra Retroid Pocket 3 Plus. Y el último plato fuerte que os presento es PlayStation 2. Me ha dejado realmente sorprendido cómo con el emulador Aether SX2 y tocando una serie de parámetros podremos jugar fluidamente a juegazos como este Jak and Daxter o, ojo al dato, este God of War. También nos encontraremos juegos como este Medal of Honor, que no es para nada disfrutable, pero sí que un buen puñado de juegos tendrán cabida en esta consola. Por supuesto, en futuros vídeos los dedicaré a la emulación en PlayStation 2, GameCube y quizá también de Wii. Así que con todo esto ya creo que puedo dar una opinión final sobre esta consola. Tenemos ante nosotros una consola muy bien construida, con unos buenos materiales, con un tamaño, en mi opinión, perfecto, que nos ofrece una potencia estupenda a una gran relación calidad-precio, con una duración de la batería prácticamente insuperable y que es ideal para el juego a distancia. Como puntos más flojos yo veo los botones de acción que, aunque ahora son de gomas, siguen siendo quizá un poco pequeños para mi gusto. También aquí debo nombrar la ergonomía, que aunque a mí me parece buena, he de reconocer que si tuviera unos grips para poder agarrarla mejor sería sobresaliente. Tampoco me gusta para nada la colocación de los botones Start y Select y la carencia de un botón de retroceso. Aunque se puede hacer en pantalla, no me parece lo ideal. Aún así, tengo que recomendar la compra de esta máquina, ya que me parece una consola completísima que podremos jugar a prácticamente todo el catálogo de muchísimos sistemas y que está a un precio de $149 si la compramos en su página oficial, que junto con envío y las tasas se queda en unos 200 €, o que si preferís tienda española con la garantía correspondiente tenéis Kibotec, que se os queda entre 219,95 y 224,95. Sin duda, en ambos casos, un muy buen precio
para esta consola. Aquí abajo, por supuesto, os dejaré los links de compra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, un like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos muy pronto.